El 10 de septiembre de 2025, Charlie Kirk fue asesinado. Esta es la posible posición desde donde el atacante tenía una línea de visión despejada, ubicada en un edificio situado a aproximadamente 130 metros de distancia. El agresor apretó el gatillo y una sola munición recorrió esa distancia, impactando a Charlie Kirk justo en el cuello. Para más detalles, consulta el video a continuación. La trágica muerte de Charlie Kirk ocurrió en la Universidad Utah Valley, en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025. En ese momento estaba organizando un gran evento de debate al aire libre como parte de la gira nacionalmente promocionada de Turning Point USA, titulada The American Comeback Tour. Este evento fue diseñado como una plataforma de discusión interactiva llamada ¿Me demuestras que estoy equivocado?, en la que Kirk invitaba a los estudiantes a cuestionar sus opiniones políticas y culturales. Pero primero aclaremos la escena con una vista aérea y las posiciones de todos los involucrados. El campus de la Universidad Utah Valley combina patios abiertos con edificios académicos de varios niveles. En el centro de la actividad se encontraba el edificio Loy Center, una estructura de varios pisos adyacente al patio principal donde se realizaba el evento de Kirk. Charlie Kirk estaba en un escenario al aire libre, bajo una gran carpa blanca y un banner con la pancarta de la gira. Estaba sentado, hablando por un micrófono frente a cientos de estudiantes sentados en una pasarela principal y congregados alrededor del escenario. Se estima que la asistencia superó los 3,000 asistentes, incluyendo estudiantes y visitantes. Mientras tanto, en la azotea del edificio del Loy Center, se observó a una persona vestida completamente de negro. Este edificio se encontraba a unos 131 metros, 430 pies, del escenario donde Kirk y su equipo estaban ubicados. La azotea ofrecía un punto de observación despejado, con líneas de visión directas hacia el área del evento. Las grabaciones de seguridad y numerosos testimonios presenciales confirmaron que el disparo se realizó desde dicha azotea mientras Kirk hablaba activamente. La bala impactó a Kirk en el cuello, provocando un desplome en el escenario. Pero ¿cómo logró escapar el atacante a pesar de la multitud? La distancia empleada por el agresor, la disposición del campus y lo que se cree era un arma de fuego con mira telescópica indican un alto nivel de planificación y precisión. El tirador eligió una posición elevada y oculta para evitar ser detectado de cerca y para maximizar las probabilidades de fuga. A continuación se presenta la trayectoria de la bala. Desde esa altitud, el atacante tenía una línea de visión despejada y sin obstáculos hacia el escenario donde Charlie Kirk se dirigía a la multitud. La trayectoria de la munición descendió rápidamente y con precisión a través del espacio abierto, impactando a Kirk en el cuello, lo que sugiere claramente el uso de un arma con mira telescópica diseñada para disparos de larga distancia. Tras el disparo, el tirador probablemente se retiró por una entrada en la azotea del edificio. A pesar de los esfuerzos de seguridad, desapareció sin dejar rastro, descendiendo del edificio y combinándolo con las estructuras cercanas del campus o con las rutas de escape que rodean el Loy Center. Los testigos relataron que el pánico se desató inmediatamente después del disparo. La multitud se dispersó en busca de refugio mientras los gritos de «agáchense y corran» resonaban en el patio. La policía del campus y el equipo de seguridad personal de Kirk actuaron con rapidez para asegurar la zona y evacuar a Kirk. A continuación, se presenta la cronología detallada de los hechos. A las 12 del mediodía, el 10 de septiembre de 2025, comenzó el evento. Charlie Kirk inició la reunión con más de 3,000 asistentes congregados. El dispositivo de seguridad estaba conformado por 6 oficiales junto con el equipo de protección personal de Kirk. A las 12:20 de la mañana, justo antes del tiroteo, Kirk se encontraba sentado en la mesa de debate respondiendo a las preguntas de los estudiantes. La discusión abordaba temas delicados como los tiroteos en masa y la violencia armada. Kirk mantuvo la compostura y la serenidad al responder a una interrogante sobre los atacantes masivos, sosteniendo el micrófono mientras permanecía sentado. El ambiente era enérgico pero controlado. Muchos asistentes estaban cerca del escenario, mientras otros observaban desde balcones cercanos y áreas de pie. Entre las 12:22 y las 12:23 de la tarde, ocurrió el ataque mortal. De repente, un fuerte disparo resonó en el patio. Kirk fue alcanzado en el cuello mientras participaba en la charla. En cuestión de minutos, la respuesta fue inmediata. La policía del campus, que ya se encontraba en el sitio, aseguró rápidamente la zona. El equipo de seguridad de Kirk lo trasladó con prontitud a un hospital cercano y a un vehículo privado.
Los edificios cercanos fueron cerrados mientras las fuerzas policiales realizaban registros exhaustivos, habitación por habitación, en busca del agresor. 2 personas fueron detenidas temporalmente, pero posteriormente fueron liberadas. El tirador no fue capturado y continúa prófugo. A las 12:37 de la mañana, las autoridades universitarias anunciaron la evacuación total del campus y cancelaron las clases para estudiantes y personal. Se les indicó que permanecieran en el lugar hasta que las fuerzas del orden declararán el área segura. A primeras horas de la tarde, se emitieron comunicados oficiales confirmando que Kirk había fallecido a causa de sus heridas en el hospital. Para comprender en profundidad estos incidentes, es necesario analizar diferentes casos prácticos en los que incluso un solo atacante ha causado estragos al atacar a figuras de alto perfil. Pero primero, profundicemos en cómo trabaja el servicio secreto para prevenir asesinatos. En las cercanías del principal mandatario, en este caso Trump, existen equipos conformados por entre 5 y 7 agentes del servicio secreto altamente entrenados. En un radio de 30 metros se delimita el perímetro central, que suele incluir una combinación de agentes del servicio secreto y las fuerzas del orden locales. Dentro de este perímetro, una camioneta blindada o una limusina se encuentra en guardia, cubriendo partes de la caravana y realizando inspecciones previas al evento. En el perímetro exterior, la seguridad recae principalmente en las fuerzas del orden locales. En el caso de Butler, el edificio al que accedió el tirador estaba técnicamente fuera del área de la manifestación, por lo que el servicio secreto no realizó inspección alguna. El atacante cayó por grietas o vulnerabilidades que quedaron sin revisar, lo que indica que el plan de seguridad no se implementa correctamente. Antes de continuar, es importante describir las posiciones básicas de todos los actores involucrados. Primero, encontramos el podio del expresidente y justo a su lado hay 3 gradas donde se ubica un público selecto. Detrás de ellas está la escuadra de francotiradores, que puede dividirse en posiciones norte y sur, situadas en 3 edificios diferentes. El equipo de francotiradores del norte está asentado en el primer edificio, mientras que en el tercero se encuentra el equipo del sur. Casi entre estos árboles hay algunos que brindaron cierta cobertura al equipo de francotiradores del servicio secreto del lado norte. Por último, está el tirador que ascendió por una de esas escaleras y eligió esa posición para eliminar a su objetivo. Probablemente el tirador usó un visor de punto rojo con aumento. Cuando estuvo preparado, apretó el gatillo y disparó 3 veces de manera controlada. Vamos a describir cada disparo en detalle. De las 3 balas, la primera impactó en la oreja del señor Trump. Es la misma bala que también alcanzó a 2 integrantes de la audiencia en Bleacher 3, dejando a uno de ellos en estado crítico. Vamos a mover la cámara a un ángulo superior para mostrar la línea por donde viajó la bala. Luego se dispararon otras 2 balas. Una de ellas impactó en un tractor que estaba siendo utilizado como un improvisado sistema de altavoces. Estas balas también impactaron en una palanca hidráulica, haciéndola explotar, casi derribando los altavoces. Los últimos 5 disparos probablemente se realizaron en modo semiautomático. Lamentablemente, una de esas balas alcanzó a un asistente y nuestras condolencias van para su familia. En total, es probable que el tirador dispare entre 7 y 8 balas. Aquí tienes un mapa con todas las balas disparadas para facilitar su comprensión. Todos criticaron al francotirador del servicio secreto por tardar 2 minutos en neutralizar al tirador. Pero veamos esto desde la perspectiva del francotirador. En primer lugar, tenemos estas líneas de árboles que podrían haber obstaculizado la visión del equipo de francotiradores del norte, mientras que el equipo del sur disponía de una línea de visión despejada. Aquí hay 2 escenarios que circulan en internet. En el primero, las hojas y ramas del árbol cubrían casi el 90% de la posición del tirador. Sin embargo, para un francotirador con experiencia, esto habría sido posible. Podría haber disparado y neutralizado la amenaza. Analicemos el segundo escenario. La distancia entre el francotirador del sur y el tirador era de aproximadamente 180 a 210 metros. Este también es un disparo plausible, y se explica suponiendo que el equipo de francotiradores del sur eliminó al tirador desde esa distancia. Cuando estuvo listo, disparó y usó su rifle con una bala Winchester 308, logrando neutralizar al objetivo. Quizás hubo un malentendido entre ambos equipos respecto a quién debía eliminar al tirador, lo que ocasionó un retraso de unos 2 minutos al detectar la amenaza en el tejado. Déjame tu opinión en la sección de comentarios. ¿Debería el segundo equipo de francotiradores reaccionar con mayor rapidez? Aquí presentamos la cronología corregida y verificada
Desde la llegada de Thomas Muller Crook hasta el momento en que el expresidente abordó su avión privado, el Trump Force One, todo esto se puede observar en los videos que se muestran a continuación. Thomas Muller Crook estacionó su vehículo en la avenida Lawrence. La camioneta también despertaba sospechas de contener explosivos. Salió y caminó hacia la planta embotelladora eligiendo el edificio de la derecha. Luego subió por la escalera ubicada allí y se dirigió a la parte superior del tejado inclinado, que también fue considerado inseguro por el director del servicio secreto. Alrededor de las 5:10 de la tarde, Crooks fue identificado por primera vez como una persona de interés, y a las 5:30 fue visto con un telémetro. A las 5:52 de la tarde, hora del este, Trump comenzó a dirigirse a sus seguidores y habló durante aproximadamente 6 minutos antes de que se escucharon múltiples disparos. Trump estaba en medio de su discurso cuando alguien en la multitud comentó: «Tiene un arma». El video capturó a alguien repitiendo: «En el tejado, tiene un arma». Ahí se escucharon 3 disparos, luego se oyó una pausa y 5 disparos más en rápida sucesión. Por motivos aún desconocidos, el tirador tenía una línea de visión despejada desde una posición elevada, bien posicionada como un nido de francotiradores. Curiosamente, una escalera sólida también se encontraba en el lateral, lo que podría indicar que era un elemento permanente. El sospechoso apuntó con un AR-15, un rifle semiautomático. Cerca de las 6:11 de la noche, dirigió su arma hacia el expresidente y accionó el gatillo, disparando una bala. A las 6:11 minutos y 34 segundos de la tarde, Trump se tocó el lado derecho de la cara. Justo un segundo después, a las 6:11 y 35 de la tarde, Trump se cubrió mientras agentes del servicio secreto de EEU corrían hacia el podio para rodearlo. Desde un ángulo superior, se puede observar cómo la bala no impactó al señor Trump mientras movía la cabeza en el último instante. Curiosamente, esta bala habría alcanzado al expresidente si su cabeza hubiera estado girada hacia el público, como muestra esta visualización. Pero esperar, el presidente no enfrentó un solo intento de asesinato. Hubo un segundo intento apenas unos meses antes, en su Trump International Golf Club en West Palm Beach. Este exclusivo club privado ofrece servicios de primera clase a sus miembros, incluyendo 27 hoyos de golf de campeonato. Ahora, analicemos las posiciones del señor Donald Trump y del tirador. Actualmente, el expresidente se encuentra en el 5.º hoyo, mientras que, según informes, el tirador esperaba oculto detrás de una cerca de alambre que estaba muy cerca de su posición. Según el análisis, Trump se encontraba aproximadamente a entre 300 y 500 yardas del tirador en ese momento, lo que equivale aproximadamente a una distancia de 274 a 457 metros, mientras el agente francotirador del servicio secreto inspeccionan alrededor del 6.º hoyo del campo de golf y no en el 5.º como se sugirió en nuestro video anterior. Esta representación visual proporciona una comprensión más clara del terreno y la distancia crítica entre los dos individuos durante el incidente. Ahora que entendemos la posición del atacante, podemos reconstruir sus acciones. Llegó en una camioneta de color negro y estacionó en algún lugar cercano, probablemente eligiendo un lugar discreto para evitar llamar la atención. Tras una minuciosa exploración, comenzó a buscar el punto estratégico ideal, cronometrando cuidadosamente sus movimientos. Su objetivo era atacar en el momento preciso en que Trump llegará al 5.º hoyo del campo de golf. En esta animación observamos al expresidente Trump desplazándose en un carrito de golf, ajeno al peligro inminente. Lo que no sabía es que el tirador había esperado las últimas 12 horas para ejecutar su plan. Como se mencionó, el agresor estaba armado con un rifle SKS y no con un AK-47. Como se informó previamente, cuando el presidente descendió del carrito de golf y se preparó para disparar, un agente del servicio secreto detectó algo sospechoso. El sospechoso había introducido el cañón de su rifle a través de una abertura en la cerca de alambre en las afueras del campo de golf internacional Trump. En el momento en que el cañón del fusil emerge a través de la cerca, el servicio secreto actuó con prontitud. Alrededor de la 1:30 de la tarde se efectuaron los disparos, neutralizando la amenaza antes de que el tirador pudiera llevar a cabo su plan. El sospechoso, identificado como Ryan Wesley Ralph, de 58 años, buscaba causar conmoción y terror, capturando toda la escena con su cámara GoPro. Al examinar la ubicación del francotirador, los investigadores hallaron 2 bolsas y una baldosa de cerámica, elementos que podrían haber formado parte de su estrategia de escape. No olvides darle like, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún contenido.
Comparte esta historia con tus amigos y déjanos en los comentarios qué te sorprendió más.